Estamos estudiando el libro de Santiago en el capítulo 4. Qué interesante que cuando observamos Santiago, tal parece que el apóstol Santiago está escribiéndole a una congregación que había perdido el objetivo, había perdido poder discernir quién era el enemigo. Habían olvidado lo que el apóstol Pablo nos enseñó en el libro de Efesios capítulo 6, el versículo 12, cuando Pablo dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra gobernadores, contra principados, etcétera. Huestes de maldad, huestes satánicas. Y tal parece que la congregación en la época de Santiago había perdido esta perspectiva y estaban considerando que el enemigo era el vecino, que el enemigo era el prójimo, que el enemigo era el hermano que se congregaba con ellos, y no estaban poniendo su mirada en el verdadero enemigo. Santiago entonces les escribe, y en el versículo 1 del capítulo 4 les lanza la primera pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Santiago está con esta pregunta, llamándole la atención para que ellos observen que habían guerras, que habían pleitos en la congregación, que habían discusiones, que habían desavenencias. Qué feo, qué triste se ve una congregación así, llamadas a ser un solo cuerpo, llamados a tener un vínculo perfecto, que es el vínculo del amor, según el libro de Colosenses, en el capítulo 3, una congregación que guerreaban entre ellos, que pleiteaban entre ellos, que discutían entre ellos, estaban mirando los defectos unos de los otros para comenzar a hacer guerra. Y Santiago le dice: no es de vuestras pasiones. Santiago comienza a enfocarse en la pregunta y le dice: ¿de dónde viene todo esto? Del interior de tu corazón, del interior del ser humano, de usted. Y ese es el problema. El problema no son las circunstancias, el problema somos nosotros, el yo. El versículo 2 le dice: codiciáis y no tenéis, matáis, ardéis de envidia. Mire todos los pecados que Santiago les menciona a la congregación. Y luego estamos mirando, nada más haciendo un recuento. Y dice: oh almas adúlteras, les dice en el versículo 4. Entonces Santiago, en los primeros 6 versículos, él está mencionando el problema que la congregación tenía. Por eso estamos estudiando el libro de Santiago, porque nuestra congregación no es ajena a estos mismos problemas, porque de una u otra manera siempre estamos guerreando entre nosotros, siempre tenemos discrepancias. Y entonces el apóstol Santiago en el versículo 7 comienza a dar la fórmula para salir de este enredo, para salir de este problema, para salir de los pleitos, de las guerras, de las codicias, de las mentiras, de las envidias, para que podamos salir también de las enemistades, para poder salir del adulterio espiritual en el cual la iglesia se encontraba. Y entonces Santiago en el versículo 7 nos da una orden muy importante. Dice: someteos pues a Dios. Tenemos que aprender que muchas de las veces que tenemos problemas es porque nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Queremos hacer las cosas como a mí me parece, no como la Biblia nos enseña. Santiago se da cuenta de este problema dentro de todos estos pecados que hemos enumerado. Y el primer punto que él toca, y él dice: someteos pues a Dios. No dice someteos unos a otros, no, someteos a Dios. Pongámonos bajo la autoridad de Dios. Queremos tener menos problemas en la iglesia, menos problemas en el hogar, menos problemas en nuestra vida. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Someternos a la autoridad de Dios. Y cuando nos sometemos a la autoridad de Dios, lo demás va a ser más fácil, porque vamos a poder resistir al diablo, que toma su trabajo también importante en todos estos problemas que estamos viendo. Y el Señor dice: sométete al Señor, y bajo esa autoridad vas a poder resistir al diablo, y el resultado va a ser que el diablo va a huir de vosotros.
Y esto es importante entender. Hablamos de las artimañas que tiene el diablo, hablamos de las 1001 caras que tiene el diablo. El mejor disfraz que él tiene es que se viste como ángel de luz, dijo el apóstol Pablo. Y a veces lo vemos al diablo metido aquí en la congregación. Si alguien llega primero a la iglesia, no es usted ni es el pastor, es el mismo diablo que llega aquí con sus demonios para comenzar a argumentar los pleitos que podamos tener dentro de la iglesia. Por eso tenemos que tener cuidado. La Biblia dice que cuando venimos y nos reunimos 2 o 3 en el nombre del Señor, para honra y gloria de su nombre, para poder decirle cuán grande es Él está aquí con nosotros. Y entonces cuando llega la luz, se van las tinieblas. Eso es un principio muy importante. Y entonces Santiago está diciendo, bueno, vamos a traer un poco de luz. Lo primero que tiene que hacer es acercaos a Dios, someterse a Dios. Mire, versículo 8 dice, el 7 nos dice, someteos a Dios y resistir al diablo. El 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El Señor nos da una recomendación en el versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Pero hay una condición para acercarnos a Dios y para que Él, en respuesta a esa iniciativa, se acerque a nosotros. Tenemos que limpiar nuestras manos, tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que limpiar nuestro corazón, tenemos que dejar de ser personas de doble ánimo, con doble personalidad. Tenemos que ser personas que sirven a un solo Dios y no pretender servir al mundo y a las cosas del Señor. Y entonces el Señor dice en el versículo 9 que estudiamos el domingo anterior, afligíos, lamentad y llorad. Afligíos, lamentad y llorad. Santiago, con estos 3 imperativos, nos indica qué es lo que tenemos que hacer. Afligirnos por causa del pecado, lamentarnos por causa del pecado y llorar, ¿verdad? Como vimos el ejemplo del apóstol Pedro, después que niega al Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, que sale y llora amargamente. Pero para poder hacer todas estas cosas, para poder realizar todas estas recomendaciones, ¿y cuáles son? Que nos sometemos a Dios. ¿Qué más? Que resistimos al diablo. Otra recomendación, que nos acercamos al Señor, que limpiamos. Para poder hacer todas estas cosas, limpiar nuestra vida, confesar nuestros pecados, tenemos que tener un requisito. Y ese requisito está en el versículo 10. Léalo conmigo, por favor. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Lo primero que tenemos que aprender es a humillarnos. ¿Por qué? Porque el orgullo no es recomendable en los caminos del Señor. Lo que tenemos que hacer y aprender es a humillarnos. ¿Cuánto trabajo nos cuesta humillarnos? Para poder humillarnos, está hablando de matar nuestro yo, de matar nuestro egocentrismo, de matar nuestra carne. Normalmente somos seres orgullosos, así somos como seres humanos. Y esto es algo que tenemos que vencer. Y el Señor dice, ¿quieres hacer todos los puntos anteriores? Llego al versículo 10, dice, humillaos delante del Señor. Tenemos que humillarnos, porque si no hay humildad, no podemos reconocer nuestro pecado. Si no hay humildad, no podemos arrepentirnos de nuestros pecados. Si no hay humildad, no podemos hacer la voluntad del Señor, porque en todo caso queremos hacer nuestra voluntad dentro de nuestro orgullo. Así que cuando observamos este capítulo 4, miramos detenidamente cómo Santiago empieza con un llamado a la humildad. Miren lo que dice el versículo 6 del capítulo 4. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y en el versículo 10 nos dice, humillaos delante del Señor. Y ya sabemos para qué tenemos que humillarnos, porque el Señor da gracia a los humildes, resiste al orgulloso. Y en la Biblia tenemos un ejemplo muy importante, en el libro de Isaías, a un personaje sumamente orgulloso. No olvide, y algo importante vamos a mirar más adelante, que el orgullo viene del mismísimo infierno. Y aquí en el versículo 10, el apóstol Santiago dice que debemos humillarnos delante del Señor. Dios da gracia a los humildes. Mire el versículo 6, porque Dios da gracia a los humildes, pero también Dios resiste al soberbio. Si usted es soberbio, Dios lo va a resistir.
Si usted es humilde, Dios le va a dar gracia. ¿Qué significa ser humilde? Morir a nuestro yo. El Señor Jesucristo, mirando a sus discípulos, les dijo: ¿quieres venir en pos de mí? ¿Quieres seguirme? ¿Quieres ser mi discípulo? Como hoy día nos dice, tú quieres ser un verdadero creyente, haz lo que yo te voy a pedir. Número 1, niégate a ti mismo. Número 2, toma tu cruz cada día y sígueme. Queremos ser verdaderos seguidores de Cristo, tenemos que ser personas humildes, morir. El Señor le dijo: niégate a ti mismo cada día. Es una forma de morir. Toma tu cruz y sígueme. La cruz, ¿para qué? Para cada día crucificar mi yo, para cada día crucificar mi orgullo, para cada día crucificar mi propia voluntad, para cada día crucificar mi yo. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. La mejor manera de poder morir a nuestro orgullo es tener una vida crucificada. Y entonces Santiago está exhortando a los creyentes a actuar de una manera inmediata. Cuando empezamos leyendo el versículo 10 dice: humillaos delante del Señor. Este verbo no solamente está en forma imperativa, sino en forma inmediata, es urgente. Es algo imperativo, pero al mismo tiempo urgente. Humillaos. Y este verbo también nos indica 3 cosas. Número 1, que está en tiempo presente, en acción continua. Número 2, que es algo imperativo, necesario, inmediato. Y también, número 3, que tiene que ser de una manera voluntaria. Tiene que ser de una manera voluntaria. Y no tiene que ser delante de personas, no, tiene que ser delante del Señor. Es decir, lo que Santiago les está diciendo aquí, tomando una actitud sincera, una actitud tomada de la iniciativa propia y espontánea, les dice: humillaos delante del Señor. Es decir, que no se trata de una humillación forzada, una humillación hipócrita, una humillación aparente, no, sino de una entrega, una humillación producto de una compunción voluntaria, de un dolerse, tal como vimos en los versículos anteriores, afligidos por el pecado, lamentados y llorar por el pecado. Y entonces venimos a una lamentación que nos humilla en una manera voluntaria, en una manera sincera delante del Señor. Recuerda algo importante: la humildad es lo contrario que el orgullo. Es difícil hablar de estos temas porque solemos, como seres humanos, ser muy orgullosos. Si alguien nos llama la atención, respondemos orgullosamente. La soberbia, la altivez, la arrogancia. ¿Por qué? Porque el ser humano es así. Todos somos soberbios, todos somos orgullosos, todos somos altivos, todos somos arrogantes, todos somos prepotentes, ¿verdad? Y entonces la palabra del Señor nos enseña que la humildad es lo contrario que el orgullo. La humildad es el punto opuesto a la soberbia, a la altivez, a la arrogancia. Y para poder obedecer lo que dice el versículo 9, que debemos afligirnos, que debemos lamentarnos y que debemos llorar por el pecado y que debemos arrepentirnos genuinamente, tenemos que ser personas humildes. Tenemos que agachar la cerviz. Note algo bien interesante. En el Antiguo Testamento, Dios pidió a los primogénitos, ¿verdad? Y no solamente los primogénitos de los hombres, sino también de los primogénitos de los animales. Y usted puede revisar el Antiguo Testamento y el Señor siempre pidió el primogénito. Yo no sé si usted se ha hecho esta pregunta: ¿por qué a los primogénitos? Cuando llegamos a Éxodo capítulo 12 y vemos la Pascua ¿a quién salvaba? Al primogénito. O sea que si había en la casa un hijo que era el segundo, el tercero, no pasaba nada, porque la muerte caía sobre él, el primogénito. Quien estaba sentenciado, ¿quién era? El primogénito. El cordero cubrió ¿a quién? Al primogénito. Y pregúntese: ¿por qué el primogénito? ¿Qué nos enseña esta verdad? ¿Por qué el primogénito tenía que estar cubierto con la sangre del cordero? Algo tenía el primogénito. ¿Sabe qué nos enseña eso? Nos enseña que nuestro primogénito nacimiento está manchado.
Y por eso el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3 le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Tienes que tener un segundo nacimiento, porque tu primogénito nacimiento está manchado. Por eso en el Antiguo Testamento el Señor tomaba el primogénito para darnos esa enseñanza. Cubrir el primogénito nacimiento. ¿Qué ocurría con los animales? En el caso del burrito, por ejemplo, y perdónenme si tomo al burrito, pero el burrito es un cuadro perfecto de nosotros. Rebuznemos, por favor. El burro es un cuadro perfecto del ser humano, porque si hay un animal terco, indómito, ese es el burro, ¿verdad? Cuando el burro se pone sobre sus patas traseras, no hay poder humano que lo levante. Le puedes dar hasta palo, garrotazo, y es tan terco y testarudo. Así es el ser humano. Y el primogénito del burrito tenía que ser entregado y sacrificado. Y para sacrificarlo, ¿sabe con qué lo mataban? Le daban un garrotazo en la nuca. Miren qué interesante. ¿Y por qué le daban un garrotazo en la nuca? Porque la nuca representa el orgullo del ser humano, la altivez. Y nosotros, cual burritos espirituales, tenemos que ser doblegados con un golpe aquí, miren, para bajar la cerviz, para bajar el orgullo, para bajar la altivez, para bajar la arrogancia, para bajar la pedantería. El Señor constantemente tiene que darnos ahí en la nuca, porque ese es un cuadro de nuestro orgullo. Y el animalito, este burrito terco, testarudo, que era entregado al sacerdote, lo mataban dándole un garrote aquí en la nuca. Pero si el dueño del burrito decía: no, este burrito es mi amigo, compaginamos bien porque los dos somos un par de burros, no quiero que se muera, entonces en vez de mandar a su burrito, sacrificaba un cordero. Y el cordero quitaba la sentencia de muerte del burrito. Así como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús, quitó esa sentencia de muerte sobre todos estos burros que estamos aquí, ¿verdad? El mismo cuadro. El Señor nos dejó una palabra hermosa, sencilla, una palabra tan sencilla para los humildes como nosotros, para que podamos bajar esa cerviz. Y entonces el Señor nos enseña aquí que la humildad es lo contrario del orgullo, y Dios quiere que usted y yo seamos humildes, porque es la única manera en que podemos afligirnos, en que podemos lamentarnos, en que podemos llorar y en que podemos arrepentirnos por causa de nuestro pecado, cuando somos personas humildes. Porque el hombre orgulloso nunca va a reconocer sus faltas. El hombre orgulloso nunca va a reconocer sus pecados. El hombre orgulloso nunca va a tener una actitud de arrepentimiento si mantiene esa actitud orgullosa. Nos cuesta trabajo reconocer nuestras faltas. Todos pueden ser pecadores menos yo. Todos pueden ser mentirosos menos yo. Todos pueden ser carnales menos yo. Yo soy espiritual porque yo soy el mejor. Es mentira. Para poder entender tenemos que ser humildes, porque el orgullo nunca nos deja ver nuestras faltas. Mire Proverbios capítulo 21, verso 4. Proverbios capítulo 21, verso 4. Cuando lo tenga, dígame un fuerte amén. A ver esos orgullosos que me digan amén. Amén. Mire Proverbios 21, 4. Altivez de ojos. A veces miramos a las personas, decimos ese dicho muy popular, por encima del hombro, ¿verdad? Yo soy más. Altivez de ojos. A veces escucho, a través de los 45 años en ministerio, ¿cuántas personas no he visto con actitudes? Yo quiero ser pastor, como si ser pastor es la gran cosa. No crean, estamos aquí para ser siervos. Pero muchos tienen esa que yo soy el profeta tal, yo soy el apóstol tal. Una altivez, un orgullo, ¿verdad? Cuando el Señor nos ha llamado a ser siervos, Ricardo, ¿verdad? A ser sirvientes, a ser esclavos.
El mismo Señor Jesucristo dijo: yo no he venido para servir, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y mire aquí Proverbios 21:4: altivez de ojos, orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. La altivez, el orgullo, la altivez, la arrogancia, que dice la Biblia, es pecado. Es pecado. Así que si usted es un hombre o una mujer orgulloso, altivo, pedante, arrogante, tenga cuidado, porque eso es pecado. A veces somos altivos y arrogantes porque Dios nos hizo guapos, ¿verdad, hermano? Había un hombre en mi trabajo que decía: lo único malo es que el Señor me hizo pobre, pero me hizo guapo. No tengo dinero, pero soy guapo, decía, ¿no? Y a veces las niñas caminan por ahí todas orgullosas, altivas. Cuidado, la altivez es pecado, el orgullo es pecado. Hay que ser personas sencillas. Déjeme decirle algo: el orgullo, la altivez, la arrogancia viene del diablo. Mire conmigo Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. ¿Lo tiene? Isaías capítulo 14. Dígame un fuerte amén, por favor. Ok. Mire conmigo desde el versículo 11. ¿Lo tiene? Ok. Isaías 14:11. Todos ellos, descendió al Seol, ¿qué dice? Tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Versículo 12. ¿De quién está hablando? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Cómo era lucero, hijo de la mañana? ¿Qué era? Según el versículo 11, soberbio, altivo. Y aquí Isaías se está preguntando: ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, ¿qué decía? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Qué tal orgullo el del diablo? ¿Y sabe por qué era orgulloso? Porque era un personaje muy inteligente. Él se paseaba en el huerto, dice. Allá estaba rodeado de piedras preciosas. Y él un día miró al cielo y dijo: voy a poner mi trono allá y seré más alto que el Altísimo. Pero la palabra del Señor dice que fue derribado hasta el Seol. Si hay un personaje en la historia de la humanidad orgulloso, ese es el diablo. Pero resulta que muchas veces muchos nos semejamos al diablo en nuestro orgullo. Queremos ser humildes como Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los orgullosos, según este pasaje que acabamos de leer en el libro de Isaías, serán abatidos. Es decir, la soberbia, el orgullo, la altivez no trae nada bueno. El ser orgulloso, siempre vamos a pagar las consecuencias de nuestro orgullo. Y vamos a mirar algunos personajes que por causa de su orgullo, todo lo que trajeron a sus vidas. Busque conmigo Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 11. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 11. Aquí encontramos la historia de un general. No vamos a leer todo, pero yo les voy a contar la historia. Usted pare la orejita. Dice la palabra del Señor que Naamán era el general del ejército de Siria. Y el rey de Siria en aquel momento lo estimaba mucho a Naamán. Tal parece que él era un buen general, conquistador, y había beneficiado mucho al rey. El rey lo quería, lo tenía en sumo aprecio.
Yo me imagino que Naamán, con todo el aprecio del rey, con el grado que tenía de general, ocupaba un sitial muy importante en la sociedad de aquel entonces. Es decir, era un riquillo, era un hombre poderoso, tenía dinero, tenía poder, pero también tenía algo: orgullo. Era un hombre orgulloso, pero tenía un defecto dentro de su orgullo, como que el Señor le estaba dando, ¿verdad? Tenía lepra. Y tal parece que él ocultaba muy bien su lepra, porque la costumbre en el Antiguo Testamento nos enseña que la costumbre era que cuando una persona era leprosa, era separado, era apartado. Y a Naamán no le vemos este problema. Yo creo que Naamán ocultaba de tal manera su lepra, porque en cierta manera ofendía su orgullo, ofendía su altivez. Era el general Naamán. Una señorita que había sido conquistada por aquellos días de las tierras de Israel, viene a trabajar a la casa de Naamán y observa un detalle. Observa que su general, aquel que mató a sus padres, aquel que mató a su pueblo, aquel que esclavizó a Israel, tenía un defecto: tenía lepra. Miren la actitud de esta niña. La Biblia no menciona su nombre, pero tiene una actitud muy hermosa. En lugar de guardar rencor en el corazón por todo lo malo que este hombre le había hecho. Esa es parte del orgullo también. Odiar es parte del orgullo. Esta niña le dice al general Naamán: ¿sabe? Allá en mi país, allá en mi tierra, esa tierra que acabas de destruir, hay un hombre de Dios que puede curar tu lepra. Y usted sabe la historia. Naamán hace tratos para llegar donde estaba Eliseo, ¿se acuerdan? Y Eliseo no se apersona a Naamán, el orgulloso, el general. Solamente Eliseo, para matar el orgullo de Naamán, manda al criado. Y el criado de Eliseo va y se apersona al general Naamán. Naamán esperaba llegar allá y ser reconocido por el profeta y tener palabras de elogio de parte del profeta. Él quería ser atendido por el profeta, pero el profeta, seguidor del Dios vivo, nuestro Dios, manda al siervo. Y esto, qué ofensa para Naamán, que en vez de venir el profeta, el siervo de Dios, mande a un siervo, a un empleado. ¿Y qué le dice este empleado? Bueno, Naamán, el profeta dice que te zambullas 7 veces aquí en el río Jordán. Wow, si usted viera el río Jordán, yo no estaba allá, pero dicen que el río Jordán es muy sucio, trae mucho lodo y esto y cosas. Y en Damasco, de donde venía el rey Naamán, habían mejores ríos, más limpios. Y entonces Naamán monta en furia, su orgullo: ¿cómo me voy a meter a este río? Orgulloso, ¿verdad? Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? ¡Qué orgulloso! Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado, se fue orgulloso. ¿Cómo me voy a meter aún si yo soy el general Naamán? Yo soy el general conquistador. Siempre el orgullo. Y dice que se fue enojado. Mire qué interesante. Mas sus criadas se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? Es que lo que le estaba enviando a decir que haga era algo muy sencillo para el orgulloso Naamán. Si le hubiera mandado a decir: oiga, conquiste otro pueblo Israel, ahí sí está a la altura de su orgullo, ¿verdad? Está a la altura de su investidura, está a la altura de lo que él es el general. Pero mandarlo a meterse 7 veces en un río cochino, pestilente, como es el río Jordán, oiga, qué ofensa. No lo voy a hacer. Y estaba ofendido, enojado, dice. Pero él escuchó, dice, mire el pasaje, dice: él, Naamán, entonces, aquí está la reconsideración de Naamán. ¿Qué tuvo que hacer Naamán? Doblegarse. Naamán tuvo que dejar su orgullo y tener una actitud de humildad. Y dice: entonces él, mira,
descendió. Esta actitud, esta palabra descender, significa una actitud de humildad. Él se tuvo que humillar, descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón. ¿Sabe? Aquí hay una enseñanza profunda. La mejor manera de vencer el orgullo es hacer todo conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros como creyentes nos dedicamos a hacer todo conforme a la voluntad de Dios, es que somos personas humildes. Aquí Naamán dice, se desciende, baja, se humilla y se zambulle conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Reflexión: el hombre que no se humilla no será limpio. Si él no se hubiera humillado, no hubiera sido limpio de la lepra. La lepra en la palabra del Señor es un cuadro del pecado. Hoy día el hombre del siglo XXI que no se humilla no va a ser limpio de su lepra espiritual. Necesitamos humillarnos, necesitamos reconocer, necesitamos pedirle perdón al Señor para poder, al igual que Naamán, que fue limpio de una lepra física, seamos limpios de esa lepra espiritual que es el pecado. Otro ejemplo que tenemos, bien conocido por nosotros, el faraón. El Señor quiere liberar a su pueblo después de 400 años de cautiverio. El pueblo clamaba día y noche al Señor para que lo sacara de esta condición. Dios, como el salmista en el Salmos 40, dice, inclinó su oído y escuchó el clamor de su pueblo. Y escogió un hombre para que sea el libertador de Israel. Y este hombre Dios lo prepara a través de 40 años en el desierto. Y una vez que el Señor ya mira que Moisés está listo, lo envía, pero Moisés no quiere. Señor, no puedo hablar. Señor, no tengo facilidad de palabra. El Señor le dice, ok, Aarón va a hablar por ti. Ya usted sabe la historia. Vayan al faraón, y se acercan al faraón y le dicen, Faraón, Jehová, el Dios de Israel, te manda a decir un recadito, que dejes ir a su pueblo, para que camino de 3 días vayan por el desierto y le adoren. Qué interesante. Si yo quiero salir de la esclavitud, ¿cuántos días usted hubiera pedido? 30 días, ¿no? Lo más lejos posible. 30 años. 3 días. Aquí hay una enseñanza muy tremenda. Faraón, Dios me dice que camino de 3 días vaya por el desierto y le adore. El número 13 en la Biblia es un cuadro de la muerte y resurrección de Cristo. Cristo resucitó al 3er día. Número 1, para poder ser buenos adoradores del Señor, porque ese era el propósito de salir al desierto, lo tenemos que hacer en el poder de la resurrección de Cristo, siendo personas resucitadas, porque la Biblia dice que usted con un corazón sucio, sin una vida resucitada, usted no puede acercarse a Dios, usted no puede adorar a Dios. Entonces, camino de 3 días, le estaba diciendo al pueblo, tienes que tener una actitud de arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un cuadro de la resurrección. Cuando nos arrepentimos, resucitamos a una nueva vida. Camino de 3 días, la resurrección, se iban a enfrentar al mundo, el desierto. Y esto nos enseña que la única manera en que usted y yo como creyentes podemos enfrentar este mundo que es el desierto, lo único que podemos hacer es realizarlo en el poder de la resurrección de Cristo. Y entonces ahí está Aarón y ahí está Moisés diciéndole al faraón, camino de 3 días, para hoy día enseñarnos que tenemos que aprender a ser personas humildes caminando en este desierto, en este mundo, en el poder y en la autoridad de la resurrección de Cristo, camino de 3 días. ¿Y cuál fue la actitud de Faraón? Mire conmigo, por favor, Éxodo capítulo 5, el versículo 2. Cuando lo tenga me avisa. Éxodo capítulo 5, versículo 2. Y Faraón respondió, mire esta pregunta altiva, malcriada, ¿verdad? ¿Sí? Cuando a veces hablamos con algún hermano, una hermana, y le presentamos, ¿quién es Dios? ¿Quién es esa palabra? Yo no quiero. Mire, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz?
y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esta respuesta a través de una pregunta, ¿verdad?, altiva. ¿Quién es Jehová? ¿Por qué tengo que escucharlo? ¿Quién es Él? A veces tomamos esa actitud altiva, aún como creyentes, ¿no? Hermanos, es que la voluntad del Señor, yo voy a hacer lo que quiero. Es como decir, ¿quién es Dios para decirme a mí lo que yo tenga que hacer? ¿Quién es la palabra del Señor? Qué interesante. ¿Y qué ocurre con esa altivez? Esa altivez del faraón. Mire, Éxodo capítulo 12, versículo 29. Éxodo capítulo 12, versículo 29. ¿Qué trae como consecuencia? Éxodo capítulo 12, versículo 29. ¿Lo tiene? Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Esa respuesta altiva del Faraón, esa respuesta soberbia, orgullosa del Faraón, trajo como consecuencia muerte. Faraón tuvo que ver morir a su primogénito. Y si usted revisa las escrituras, en el capítulo 14, el versículo 28, Faraón tuvo que ver morir a todo su ejército. La consecuencia del orgullo trae muerte. El hombre, por causa de su orgullo, que no obedece a Dios, verá la muerte física, la muerte espiritual. La falta de humildad trae muerte. La altivez, el orgullo, trae muerte. Si usted no dobla su orgullo, si usted no reconoce su pecado, eso va a traer muerte. No solamente a usted, le va a traer muerte a sus hijos, como en el caso de Faraón. Le va a traer muerte a las demás personas que están rodeándole. ¿Por qué? Por causa del orgullo. El orgullo es fatal. En el caso de Naamán, el orgullo no limpia la lepra. En el caso de Faraón, el orgullo mata. El orgullo causa desastre, causa muerte. Y Faraón, por causa de ese orgullo, por haberle dicho, ¿quién es Dios? Y Dios, usted lo sabe a través de la historia, vez tras vez tras vez. ¿Cuántas plagas fueron? ¿Cuántas plagas fueron? 10. Vez tras vez tras vez. El Señor le comenzó a enseñar, el Señor le comenzó, mira, si tú no te arrepientes, aquí están los piojos, aquí está el agua en sangre, aquí están las úlceras, aquí está la langosta, aquí están las tinieblas, y Dios mostrándole, y él tratando, pero su orgullo no le permitió rendirse a los pies del Señor. Y las consecuencias, tuvo que ver morir a su hijo primogénito, y luego morir todo su ejército. ¿Cuántos jóvenes muriendo por causa de la altivez y el orgullo de un hombre? ¿Cómo es su corazón? ¿Tiene usted un corazón altivo? Mire la Biblia. Un corazón orgulloso trae malas consecuencias. Un corazón orgulloso puede hacer que en el futuro podamos mirar morir a nuestros hijos. Y los vemos morir. Y no hablo de la muerte física, hablo de la muerte espiritual. Hablo de la muerte espiritual que los separa del Señor. Qué triste cuando escuchamos a padres hablar acerca de sus hijos que están metidos en las drogas, que están metidos en la violencia, que ya se metieron en tal o cual. ¿Sabe por qué? Por nuestro orgullo, por causa de nuestro orgullo, por no querer doblegarnos delante del Señor. Vamos a mirar un tercer caso en 2 de Crónicas capítulo 26. Aquí encontramos la historia de un hombre, un rey. Este rey es impresionante, es muy bueno estudiar la vida del rey Uzías. En 2 de Crónicas, capítulo 26, usted puede leer todo el capítulo. Mire que el rey Uzías comenzó a gobernar a los 16 años. ¿Cuántos tenía? 16 años. Cuando él tenía 16 años, lo convirtieron en rey. Y comenzó a reinar el pueblo de Dios. Y ahí estaba el rey Uzías. Mire, qué interesante, porque él comenzó a los 16 años obedeciendo a Dios. Comenzó a hacer todas las cosas de Dios.
comenzó a quitar los altares de los paganos y de la idolatría, y muchas veces vemos cómo Dios empieza a ayudarlo, cómo Dios comienza a prosperar su reinado, cómo Dios lo ayuda. En el versículo 10 lo vemos a él edificando torres y hay prosperidad en todo el país, y qué interesante que Dios lo está ayudando. Pero algo ocurre. Mire conmigo, por favor, Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Todo esto que estaba ocurriendo en bien de este rey Usías originó algo en su corazón. ¿Qué originó? Orgullo, soberbia. Mire todo lo que yo he hecho. Y esto que soy un jovencito, diría Usías, ¿verdad? Mira, he construido esto, he construido aquello, y por aquí, y estamos progresando, y ¿qué soy yo? Y miren el versículo 16. Cuando Usías se hizo fuerte, cuando ya el Señor lo había levantado, y ya él era el hombre, el mero mero, cuando Usías se hizo fuerte, miren lo que ocurrió. Su corazón se enalteció hasta corromperse. El orgullo corrompe. ¿Estás escuchando? La altivez corrompe. La soberbia corrompe. Y dice que él se sintió fuerte. Él se sintió grande. ¿Cuántas veces, hermanos, comienzan humildemente? Y cuando están humildes y tienen mucha necesidad, ahí están pidiéndole a Dios, ahí están rogándole a Dios, ahí están pidiendo: Señor, no te apartes de mí. Y aquí están fieles al Señor, y aquí están orando, aquí están leyendo la Biblia, aquí están. Y el Señor comienza a bendecirlos como Usías, y el Señor comienza a bendecirlos, y el Señor comienza a construir cosas en su casa, en su vida espiritual, en su vida material. Y cuando ya están crecidos, y cuando ya han tenido mucho, y cuando ya están fuertes, ¿qué hacen? Se olvidan de Dios. Es igual. Esto no ha cambiado. Desde los tiempos antiguos el hombre procedía de la manera que muchas veces nosotros procedemos. Cuando ya estamos en una posición, cuando Usías se hizo fuerte, su corazón se enalteció hasta corromperse. Mire, él actuó con infidelidad contra Jehová su Dios. Cuando el orgullo viene, nos volvemos infieles a Dios. Y entró en la casa de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Ahí estaba Usías. Ya no va a ser como Dios lo mandó, se va a hacer como yo quiero, porque yo soy el grande. Qué terrible este rey. ¿Y qué pasó con este rey? Mire Crónicas, capítulo 26. Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas, por favor. ¿Lo tiene? Qué bueno, porque yo sí no lo tengo todavía. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Miren lo que dice. Versículo 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Miren que en este versículo hay dos palabras que me llaman la atención. En una casa apartada, y la otra frase, fue excluido. ¿Qué le pasó a este rey por su orgullo? ¿Qué le pasó? Le salió lepra. Mire, el hombre soberbio se corrompe. Y cuando le dio la lepra, ¿qué dice la Biblia aquí en 2 de Crónicas 26, 21? Que fue excluido, que fue apartado. Hermano, escuche. La Biblia dice en Santiago que Dios resiste al soberbio. Dios aparta al soberbio. Dios excluye al soberbio. Dios no mira con agrado al soberbio. Este hombre soberbio, Dios lo bendijo vez tras vez tras vez, y cuando ya se sintió bien bendecido, cuando ya se sintió bien grande y poderoso, se olvidó de Dios, se apartó de Dios y quiso hacer las cosas a su manera, se corrompió. Y al final de sus días, dice la palabra del Señor, le dio lepra. La ira de Dios, el castigo de Dios. No sea soberbio,
le dio lepra y tuvo que ser apartado, excluido de la casa real, y terminó así sus días excluido. Eso nos enseña lo que dice Santiago: Dios resiste, excluye, quita de su lado al soberbio, al orgulloso, al altivo. ¿Cómo es tu corazón? El Señor dice: humillaos, humillaos bajo la poderosa mano del Señor. Otro ejemplo que nosotros miramos lo encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 32. Mire conmigo. Crónicas, capítulo 32. ¿Qué había pasado con este rey? El rey Ezequías. El rey Ezequías, vamos a estudiar al rey Ezequías. En 2 de Crónicas, capítulo 32, el versículo 24, ¿lo tiene? Capítulo 32, versículo 24. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Ok, ¿qué pasaba con este rey Ezequías? Se enfermó. Jimmy, ¿estás escuchando? Se enfermó. ¿Y qué hacemos cuando nos enfermamos? Nos asustamos, ¿verdad? Uy, ya me voy a morir. Y cuando nos asustamos, ¿qué hacemos? Vamos al médico. Y ya cuando el médico no puede hacer nada, bueno, vamos a pedirle a Dios. Dios siempre es el último. Para los más espirituales, ¿qué hacemos? Pedimos a Dios primero. Este rey fue primero a Dios. Le suplicó a Dios que lo sanara. ¿Es su caso? El mío a veces. Estamos enfermos. Señor, mira, acuérdate de mí. Y dice la palabra del Señor que Dios le hizo un milagro, le hizo un favor. Lo sanó. Mire qué interesante. ¿Dios puede hacer eso? Claro que sí, Él es poderoso. No hemos cantado ahora cuán poderoso es Él. Él puede hacer eso. Pero ¿qué hizo este rey? ¿Qué es exactamente lo que muchos de nosotros hacemos? Estamos enfermos de una enfermedad que se llama el pecado. Y cuando miramos esa enfermedad que nos está matando espiritualmente, le rogamos al Señor y el Señor quita esa enfermedad, limpia nuestro pecado, perdona nuestros pecados y cambia el destino de nuestra vida para llevarnos al cielo. Ay, ya somos creyentes, ya no voy a la iglesia, ya no quiero saber nada del Señor. Miren lo que hace este rey Ezequías. 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 25. Pero Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho. Wow. Lo que estamos mirando aquí es que el rey Ezequías, por causa de su orgullo, por causa de su altivez, llegó la ira de Dios a su vida, y no solamente a la vida de él, sino a la vida de su pueblo. Miren, sigamos leyendo. Pero Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho. Antes bien, se enalteció, se orgulleció, se puso altivo su corazón, y el furor de Dios vino contra él, contra Judá y contra Jerusalén. Wow. No solamente contra él, contra todo el pueblo. Pero después que se enalteció su corazón, Ezequías se humilló junto con los habitantes de Jerusalén, y el furor de Jehová dejó de venir sobre ellos en los días de Ezequías. Mire qué ejemplo. Esa es la oportunidad que usted y yo tenemos esta mañana. Tal vez usted ha tenido una actitud de orgullo, de altivez delante del Señor, y la ira de Dios no se deja esperar. Pero mire este ejemplo. ¿Qué hizo Ezequías? Se arrepintió. Se arrepintió y vino a los pies del Señor. Dice aquí: pero después que se enalteció su corazón, Ezequías se humilló. Y no solamente él, sino todos los hombres, todo el pueblo. Yo espero que esta mañana usted entienda el mensaje del Señor y humille su corazón. Porque un corazón enaltecido, lo único que trae como consecuencia es la ira de Dios. Y por último, podemos observar el ejemplo que les puse en el momento de la alabanza: Nabucodonosor. Este nombre es un poquito difícil de mencionar. Yo por eso, cuando estaba en el seminario y estudiábamos acerca de Nabucodonosor, le decíamos Don Nabu, nada más así en esa confianza seca, ¿verdad? El rey Nabucodonosor
Ya leímos nosotros en el libro de Daniel capítulo 4. Se atribuyó para sí mismo la gloria de Dios, olvidándose que Dios no comparte su gloria con nadie. Pero él estaba tan orgulloso mirando sus jardines. Esto lo hice yo. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real por la fuerza de mi poder y para dar gloria de mi majestad? Wow. En un solo versículo él se menciona 3 veces. ¡Qué orgullo de este hombre! Y dice la palabra que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. El Señor castiga la soberbia, el Señor castiga la altivez. Pero al igual que el rey Ezequías, dice la Biblia, que se arrepintió, también el rey Nabucodonosor lo hizo. Y en el versículo 34 al 37 del capítulo 4 de Daniel, él le da honra y gloria al Altísimo, al Dios verdadero. ¿Cómo está su vida, amado hermano? ¿Cómo está su vida? ¿Una vida de orgullo o una vida de humildad? Santiago dice: humillaos. Esta autohumillación del creyente, dice: humillaos delante de Dios. Humillaos delante de Dios, no de los hombres. Cuando tú vienes al altar del Señor en una actitud de humildad, olvídate de lo que te están viendo a tu alrededor. Tú vienes humillado delante de Dios. No nos humillamos delante de los hombres, nos humillamos delante de Dios. Él merece nuestra humildad, Él merece nuestra honra, nuestra alabanza, humillados delante del Señor, es decir, en la presencia de Dios, es decir, a la vista del Señor. Porque con esta actitud estamos reconociendo la soberanía de Dios. Y Dios es todo soberano. Y Santiago presenta este cuadro como en el Antiguo Testamento nos enseña, y en los países donde habían reyes, cuando un vasallo venía y entraba al palacio, entraba algunos de ellos arrodillados y no levantaban la cabeza, llegaban en actitud de humildad, llegaban en actitud de siervos y no levantaban la cabeza hasta que el rey le decía: ok, puedes hacerlo. Esa es la actitud que el Señor nos enseña a través de Santiago: venir en una actitud de humildad delante del Señor, humildad delante del soberano Dios, nuestro Dios. Y esa es la actitud correcta. Y nota algo que interesante. Hemos visto en el versículo 6 que Dios resiste al soberbio y que da gracia al humilde. Hemos visto la recomendación de Santiago en el versículo 7 que nos dice: someteos pues a Dios. Y en el versículo 8 nos dice: acercaos a Dios. Pero qué interesante que la frase Él os exaltará es una frase que equivale a una condición. Si nos humillamos, Él nos exalta. Si nos acercamos, Él se acerca. Si nos rendimos, Él nos levanta. El mismo principio vemos aquí, vez tras vez, efectuado por el apóstol Santiago. La evidencia que la exaltación de la cual está hablando Santiago se refiere a una doble exaltación. La exaltación que el Señor nos da aquí en la tierra y la exaltación que recibiremos allá cuando estemos en su presencia. Este concepto de humillarse y exaltarse es un concepto enseñado por el mismo Señor Jesucristo. Mire conmigo Mateo capítulo 23. La respuesta a la humillación es la exaltación. Y eso es lo que Dios quiere. No quiere que tú te exaltes. Él quiere exaltarte por la vía de la humildad, por la vía de la humillación. Mire Mateo capítulo 23, verso 12. El Señor Jesucristo dijo: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mire Lucas capítulo 14, versículo 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Capítulo 18, verso 14. Cuando el Señor está mirando a aquellos que vienen a dejar la ofrenda al templo, y ya al final del discurso el Señor dice: os digo que hablando de aquel que se golpeaba el corazón y no quería levantar la mirada porque era pecador, os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado,
y el que se humilla será enaltecido. ¿Quién es el mejor ejemplo de humildad, de humillarse y ser enaltecido? Es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y el siguiente versículo dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios quiere que nos humillemos, y Él nos va a exaltar. Vamos a inclinar nuestros rostros. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? Hemos repasado la vida de estos hombres. Hombres que se atrevieron a ser orgullosos, pero después vinieron al arrepentimiento y se humillaron. Si Naamán no se hubiera humillado, si Naamán no hubiera obedecido y hecho la voluntad de Dios, hubiera continuado leproso hasta el último de sus días. Y eso nos enseña que si somos orgullosos, nunca vamos a vencer la lepra espiritual. Escuchemos la palabra de Dios. Si tu corazón hay orgullo, y por causa de ese orgullo estás alejándote de Dios, Dios te ha prosperado, Dios te ha levantado, y al igual como el rey Usías, ya te sentiste fuerte y comienzas a olvidarte de Dios. Eso se llama orgullo. Eso se llama orgullo, ¿sabes por qué? Porque eres igual que el rey Nabucodonosor. Yo lo hice. Si estoy en la posición en que estoy económica es porque yo lo estoy haciendo. ¿Por qué mi trabajo? Porque mi esfuerzo, mi fuerza, mi habilidad, mi sabiduría, yo. Pero no le das la honra y la gloria a Dios. El orgullo es algo que mata a las congregaciones. Yo quiero invitarte aquí al altar de Dios con una actitud humilde, porque la humildad es delante de Dios, no para que otros te vean, no para que el pastor, no, es delante, es para que Dios te vea, porque el Señor nos enseñó esta dualidad: el que se humilla será enaltecido, el que se enorgullece será rechazado. Yo quiero invitarte esta mañana a tomar una actitud de humildad, si entendiste el mensaje, y reconocer que todo lo que tienes y todo lo que eres se lo debes a Dios. No hay ningún reconocimiento para nosotros. Todo el reconocimiento, la honra, la gloria es para Dios. Recuerde, ser orgulloso trae la ira de Dios. Mire el faraón, su orgullo terminó viendo a su hijo primogénito muriendo. Su orgullo lo llevó a ser observador de la muerte de todo su ejército. Su altivez. ¿Qué si él hubiera doblegado su corazón? Otro hubiera sido la historia. Pero muchas veces somos así. Tú que no tienes a Cristo en tu corazón. ¿Y sabes por qué no tienes a Cristo en tu corazón? Por causa de tu orgullo. Tu orgullo no te permite decir: sí, yo reconozco que soy pecador. Tu orgullo no te permite decir: sí, necesito la salvación de Cristo. Tu orgullo no te permite confesar tu pecado. No hagas que el orgullo mate tu vida. No hagas que la ira de Dios caiga sobre ti, porque Él resiste al orgulloso. Tú esta mañana quieres doblegar tu corazón y decirle al Señor: Padre, perdóname. Me confieso pecador y lo reconozco. Habrá alguien que quiera rendir su vida a Jesús con toda honestidad, sin nada de soberbia ni orgullo, al contrario, con mucha humildad.
Vamos a orar en un instante. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra, Señor amado. Gracias por estos y muchos otros más ejemplos que podemos encontrar en tu palabra, de hombres que se atrevieron a ser activos, de hombres que se atrevieron a no reconocer tu gloria y tu grandeza, a hombres que en su altivez no te dieron honra y gloria, a hombres que sintiéndose poderosos se olvidaron de ti, a hombres que después de pasar una enfermedad y se sienten sanos, se olvidan de que esa sanidad vino de ti y no te honran ni te glorifican. Oh Padre Celestial, perdona nuestro orgullo, perdona nuestra soberbia, nuestra altivez, Padre. Ayúdanos a ser como Jesús, humilde entre los humildes. No escatimó ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, dice tu palabra, y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, donde morían los peores criminales de la época, lo peor de la sociedad, el peor castigo. Él se humilló, pero tu palabra dice que tú lo exaltaste, dándole un nombre por encima de todo nombre, Cristo Jesús. Oh Padre, esta mañana aquellos tus hijos, Señor, aquí en tu altar, en una actitud de humildad, Padre, delante de ti, te pido una bendición para ellos, Padre, que tú escuches su oración y que les enseñes a ser personas humildes, a escuchar tu voz, a hacer tu voluntad, que ellos puedan decir, no como yo quiero, sino como tú quieres, Padre. Porque tu palabra dice que tú miras con agrado al humilde. Gracias, Padre, gracias. Oh Señor Jesucristo, gracias por todo. Te alabamos y te honramos, y en tu nombre oramos. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor. Dios los bendiga.